clínica, sello del médico, número de teléfono, todo eso, una certificación que diga todo eso, cómo se va a tomar la persona o por qué vía se va a tomar el cannabis medicinal. Y también tiene que tener, o si el paciente tiene otras enfermedades y está recibiendo otros tratamientos, y hasta cuándo va a ser la duración, porque no es para siempre, se va renovando. Entonces, en esa cita médica también les deben dar, aparte de la certificación, una receta médica, que como mínimo debe tener lo que tiene una receta médica: nombre completo, la dirección de la clínica, el número de teléfono de la clínica, el correo electrónico, la fecha de nacimiento del paciente, todos los datos del paciente, cómo es la forma farmacéutica, si va a ser en gotas, en parche, en cápsula, y en el momento, si en algún momento hay flor seca, pues cómo es la flor seca también. Y asimismo dice la ley que la vigencia es de 90 días, o sea que asumo que es que cada 90 días es que se puede renovar la receta, y también es la duración para retirar. ¿Cómo se prescribe? Bueno, pocos ejemplos encontré en internet, pero este es uno. Vemos que tiene pues los datos normales de un paciente: el nombre, la cédula o el pasaporte, la edad, el diagnóstico. En el caso de Panamá dice que también tiene que tener la fecha de nacimiento del paciente, la dirección y el teléfono del paciente. Pones cuál es la forma de presentación, pesas al paciente, digamos que fueran 0.5 miligramos por kilo, que ese es el mínimo de cada uno, X. Lo conviertes a miligramos, de miligramos lo conviertes a porcentaje. Pues recuerden que de una cantidad, eso ya va a venir preparado. Por el momento ya va a venir preparado y no va a haber que hacer ningún cálculo, pero sí lo van a tener que escribir tal cual en la receta, como los componentes que tenga lo que vayan a prescribir. Lo que sí va a variar es, dependiendo del diagnóstico, cómo se lo va a tomar: cuántas gotas en la mañana, cuántas gotas en la tarde, cuántas gotas en la noche. Y bueno, tiene que constar en un expediente que tenga el mismo número de la receta. La receta no es amarilla, puede ser una receta normal, no es una receta de narcótico per se, porque como ya dijimos, menos de 1% de THC no está regulado por la ley. Y preferiblemente tener una libreta para esto, para cuando vayan a cotejar. Aparte de eso, tienen que darles un carnet, que no se sabe si el carnet va a ser digital o va a ser impreso. No lo han publicado en ningún lado por el momento, cómo va a ser el carnet. Pero cuando se lo vayan a dispensar, tienen que llevar entonces la certificación, la receta, y ya vamos por el carnet también. El registro, como dijimos, se va a tratar de que sea por vía web, por una plataforma. Y tiene que tener identificación. La farmacia va a validar esa identificación, ya sea por vía digital o por vía física. Y la vigencia de ese carnet de identificación va a ser de 2 años. Encontré que el carnet va a tener el diagnóstico y que el número de carnet va a ser el mismo número de la cédula. Muy importante, ¿qué cosas están prohibidas, señores? Se los vamos diciendo desde ya, aunque por ahora solamente sean gotas y gomitas y todo esto, y que sea poco THC, igual, para que lo vayan teniendo en mente y lo tengan en mente ahora. No se puede consumir en público, no se puede consumir durante horas de trabajo, no se puede manejar equipo pesado o peligroso, no se puede hacer propaganda directa o indirecta de ninguna farmacia o de ninguna licencia. Eso no se puede. No se puede generalizar tratamientos, es decir, no pueden ir poniendo por ahí que se tomen este producto y tantas gotas. Eso está prohibido. Para los médicos también generalizar tratamientos está prohibido. Y los médicos no pueden obtener ningún beneficio ni tampoco hacerle propaganda a ninguna de las farmacias ni licencia. Solamente pueden dar charlas educativas, y bueno, el beneficio para el médico en ese caso pues sería que el paciente venga al consultorio, ¿no? Pero nada monetario ni nada tampoco en especie. Entonces, hasta ahí la ley. Ahora vamos a hablar un poquito del uso terapéutico del cannabis medicinal.
voy a tratar de utilizar un lenguaje muy general. Si aquí hay algún médico presente o alguien que después quiera hacer alguna pregunta un poco más específica, la podemos hacer al final. Vamos a iniciar esta parte. Ok. Da la casualidad que nosotros, o muchas culturas pensaron durante muchos años que nosotros solamente podíamos obtener los beneficios del cannabis medicinal de una forma externa. Es decir, que nuestro cuerpo eso no lo procesaba, no lo necesitaba. Pero se descubrió también en Israel en el año 64 que nosotros tenemos un sistema que se llama endocannabinoide, o sea que naturalmente nosotros ya tenemos receptores, o por decirlo así, como si fuera un Lego, una parte la tenemos ya en todo nuestro cuerpo, y esos receptores, que es a los que se acopla la molécula de THC o de CBD o las otras, eso se llama CB1 y CB2. El CB1 es el que está en color celeste, está más que todo a nivel cerebral y a nivel de la médula espinal. Y el CB2 es el que es en el que más actúa el cannabidiol, está a nivel periférico y sirve para otro tipo de enfermedades. Este es, cortito lo voy a decir, el mecanismo de cómo actúa los endocannabinoides y los fitocannabinoides. Fito es que viene de las plantas, o sea, de alguna manera la persona lo consumió procedente de una planta y tiene THC y CBD, son los de color celestito. Y los endocannabinoides, que se los presento, que son los que hay adentro del cuerpo, son anandamida, que es este que está aquí, y el otro vamos a decirle 2-AG porque el nombre es larguísimo, y son los de color chocolatito. Entonces, así es como funciona en la epilepsia. Tanto de manera externa podemos consumir THC y CBD, el paciente se pega al receptor, en este caso el CB1, ese receptor lo que hace es que en vez de provocar el impulso nervioso, lo que hace es que lo inhibe. Esto deja de ocurrir, imagínense aquí una X grande, esto deja de ocurrir y entonces el impulso nervioso disminuye o se deja de liberar. Esta es una neurona y esta es otra neurona. Y de esa manera entonces se da también un mecanismo de retroalimentación. Aquí, más que enseñar de química orgánica, quiero que vean que en una forma tridimensional las moléculas naturales como el THC tienen una forma química muy similar a las moléculas químicas como la anandamida, que es relacionada con el dolor. Otra cosa del CBD, la gente y los pacientes se preocupan, sobre todo la preocupación principal es la adicción. La adicción está regulada por los receptores de dopamina. Dopamina es una molécula que nos hace querer las cosas, nos hace querer repetir comportamientos, y el CBD, a diferencia del THC, prácticamente no participa en la liberación de la dopamina. Es por eso que no debería tener un efecto adictivo más allá de algo psicológico, como cuando uno no se toma, qué sé yo, un medicamento que le haya mandado el doctor para la presión y de una vez la persona piensa que se le va a subir. Bueno, más allá de eso, no debe tener ningún efecto. Actúa más que todo, el CBD o cannabidiol, que es el que está regulado, actúa más que todo a través de otros receptores, no tanto ni siquiera los del CB1 y CB2 que les acabo de hablar. En eso lo hace el THC. Actúa a través de los receptores de serotonina, los receptores del dolor que se llaman vaniloides, receptores cerebrales que son de adenosina, etcétera. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento tiene que ser individualizado primero que todo. Los resultados que se han hallado se han
hallado según las patologías. No todas las patologías responden a la misma titulación, también al sexo de la persona, al peso, que después lo vamos a ver, y muchos otros factores. Hay distintos tipos de titulaciones, hay titulaciones iguales, hay titulaciones que son el doble de CBD que de THC, hay titulaciones que son 100% CBD y 0 THC, como el medicamento para los niños con los síndromes de epilepsia. Y esto es muy importante, uno le debe dar al paciente un tipo calendario de cómo lo va a tomar la primera semana y tienes que darle seguimiento. Después tienes que darle un seguimiento cada 2 semanas. Después tienes que darle un seguimiento cada 3 meses, después cada año y hasta el segundo año, donde tienes que hacer de nuevo la evaluación completa para volver a pedir la certificación y el carnet. ¿Cuáles las dosis que se maneja? Se manejan dosis de de CBD, se maneja de 0.5 a 50 miligramos por kilo a día del paciente cada 6, 8, 12 o 24 horas. Y de THC de 0.5 a 4 miligramos por kilo al día. Si nunca se ha tratado con THC, empezar con 10 a 20 miligramos y considerar un máximo de 45 miligramos al día. Eso, para poder calcularlo, sería más que todo para una tintura, para un aceite, para algo que se hiciera de forma artesanal. Si lo vamos a hacer con la flor seca, habría que saber realmente, o sea, tendría que ser un producto que tengamos 100% seguridad de qué porcentaje tiene de cada cosa para que pueda ser considerado de uso terapéutico. Antes de terminar, que ya estoy terminando, quiero hablarles acerca de evidencias muy actualizadas. Lo que pasa es que por el año 2018, que fue que la OMS intentó dar el primer paso hacia a la reclasificación del cannabis medicinal, hasta esa fecha, hace 7 años, prácticamente no se podían hacer estudios porque no estaba regulado en muchos países para poder hacer los estudios. Y desde ese momento hasta la fecha, ahora sí hay un boom de estudios que inclusive hay que tener mucho cuidado con lo que uno está leyendo. Así que aquí les traigo algunas evidencias más actualizadas para dar soporte también a lo que he estado diciendo. El American College of Physicians, que es para los médicos internistas, en abril del 2025, dio una serie de recomendaciones para el dolor no relacionado al cáncer utilizando el CBD. Estas son las recomendaciones. Los médicos deben brindar información a los pacientes sobre los beneficios y sobre los daños del cannabis o cannabinoides cuando los pacientes están, 1, considerando empezar, o 2, continuar el uso de cannabis o cannabinoides. O sea, tenemos que educarnos para poder decirle al paciente qué es lo que va a hacer. No podemos decirle, ay, no, mira que yo estoy en contra de eso. No, hay que explicarles por qué, porque se ha evidenciado que es necesario. Hay otra evidencia, también es muy importante, también del American College of Physicians, y es cuáles son las poblaciones en las que debemos estar en contra, y ya lo vimos más o menos al inicio de la charla. Son los adolescentes y los adultos jóvenes, por lo que dijimos de la poda sináptica, las personas con un desorden actual o pasado de abuso de sustancias, personas que hayan tenido problemas con el juego, el sexo, la cocaína, inclusive con problemas con marihuana o con cannabis recreativo, opioides, esas personas no, aunque sea CBD solo. Enfermedades mentales serias, que a serias se refiere que tengan un diagnóstico, un tratamiento y que la persona tenga un riesgo de psicosis alto, como en la esquizofrenia. Y en pacientes frágiles o con riesgo de caerse, aquí vemos sobre todo pacientes añosos o pacientes gerontes. Y debemos estar totalmente en contra de que las mujeres embarazadas, lactando o activamente tratando de concebir lo utilicen. Este es solamente para dolor crónico no asociado a cáncer, pero yo lo generalizaría hasta el momento para todo. También dijo que los médicos debemos aconsejar en contra del uso del cannabis inhalado para el manejo de dolor crónico